1 Juan capítulo 1. Me encanta cuando dicen en la iglesia, los que trajeron Biblia, es que se supone que uno lleva la Biblia a la iglesia, ¿no? 1 Juan capítulo 1, versículo 9. No me digan que no se lo saben de memoria, porque no lo creo. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Si leen. Pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No. No. Silencio. No. A ver. No, a ver, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No sé cómo decir perdonarnos se echó de nombre. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Otra vez? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de Ademir, sin leerlo. Si confesamos nuestros pecados. ¿No? ¿Sherry? confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así no, y porque pues. Amén. Si perdonamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Aimé 2:15. Si confesamos. Ay, ¿qué dije? Si perdonamos. Perdón. ¿Otra vez? Si confesamos. ¿Otra vez? Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juancho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. La maestra no, porque. Si confesamos nuestros pecados, La de ella que perdonar te nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasó? La que te dije. Ah, sí. Hola, Coqui. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Coqui? ¿Coqui? Bien, gracias. ¿Puedes decir el versículo? 1 Juan 1:9. Es que no abren la Biblia aquí en mi celular, no sé por qué. Bueno, no te preocupes. Bueno, vamos a tratar un tema. Ya estos últimos bloques cada vez van siendo más pequeños, pero tiene que ver con un poco estos últimos 2 o 3 bloques que nos quedan por delante en esta clase. Tienen que ver con las preguntas que muchos cristianos se hacen y que son motivo a veces de frustración, son motivo de tristeza. Desgraciadamente, por usar la palabra, pues variedad de predicadores hay, y el problema es que en esa variedad de predicadores hay una variedad de interpretaciones, ¿no? Que no son escriturales. El domingo pasado estuve hablando sobre Santiago. Les decía que es esta misma cuestión de gente que toma la escritura y que pues así como un intercambio, ¿no?, de ideas, ¿no? Y usted, hermano, ¿qué piensa que dice este versículo? No, yo pienso que dice tal cosa. Ah, muy bien. ¿Y usted qué dice? Y así 8 o 10 personas opinando diferentes sobre el versículo y para
terminar diciendo, pues bueno, yo creo que Dios a cada uno, ¿verdad?, le dio un approachment, una aproximación al versículo, y no, pues los 10 opiniones son válidas. No pueden ser válidas las 10 opiniones. En cuanto a la escritura, puede haber N cantidad de opiniones referente a las cosas cotidianas. Para mí el reggaetón, por ejemplo, es basura. Así me digan que es reggaetón cristiano. Lo siento, ¿no? Perdón. Pero puede haber 40 opiniones más, y literal las puede haber. Un maestro de música que diga, no, lo que pasa es que no estás tomando en cuenta que el compás del reggaetón es perfecto, porque hace estas, no. Va a venir otro que te va a decir, no, la simpleza, mira, los únicos 2 o 3 acordes que usa aquí y allá, y así cuando te des cuenta son 50 opiniones. Porque hay cosas que son, hay una palabra, que son subjetivas. ¿Qué es lo subjetivo? Es lo que a mí me parece que es, porque es la visión que yo tengo, ¿ya? La manera en cómo yo los estoy viendo en el mundo de la televisión, se usa, por ejemplo, ya vieron esas entradas, por ejemplo, en Betty la Fea, ¿no? Cuando no se veía que era Betty bonita, se veía como si fuera la actriz caminando. Pero es la cámara la que va haciendo esto, y se llama, le dicen al camarógrafo, vamos a hacer un tiro subjetivo, por favor. El camarógrafo toma la cámara y la pone al frente, ¿no? Entonces, es cómo tú lo ves. Pero en cuanto a la escritura, no se trata de cómo tú lo ves. Es más, ni siquiera se trata de cómo lo sientes. Porque a mí, ahora sí que hablo en personal. Después de casi 30 años de ser cristiano, hay cosas de la escritura que todavía me siguen ofendiendo un poco. Y no las rechazo, no estoy diciendo, no estoy de acuerdo con esto, no, las tomo. Aunque me duela, que me está diciendo, el Señor me está redarguyendo de algo que obviamente mi carne se revuelca, porque me está redarguyendo. Pero yo no puedo, o sea, no es lo que a mí me gusta, ni siquiera es lo que yo siento que debe ser. No, eso no. La interpretación es una. Los datos culturales y esto, bueno, esos pueden ser varios, ¿no? Pero bueno, la interpretación es una. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de la confesión. La confesión es un tema que tiene que ver con la vida cristiana y con la vida cristiana diaria. La vida cristiana, pues obviamente no puedes, perdón, que me estoy... No es un traje, ya como lo que les contaba en alguna ocasión, no sé en cuál clase, no es un traje que tú te pones y entonces cuando llegas a tu casa te lo quitas y lo cuelgas y hasta el próximo domingo. No, la vida cristiana es algo que se vive todos los días, con todos sus pesares, con todas sus victorias, con todas sus luchas, con todas sus pruebas, con todos sus problemas, se vive todos los días. ¿Qué pasa entonces cuando el creyente peca? Porque todos en algún momento del día pecamos. El ideal es no pecar. El ideal sería no pecar. Pero sin querer queriendo muchas veces, de alguna manera lo hacemos. No voy a explicar de qué forma, no viene al caso eso. Pero dicen, hay una línea, una corriente que es verdad, pero es una verdad un tanto a medias, ¿no? Siempre las verdades a medias, ese es el problema. Entonces dicen, bueno, Jesús ya te salvó, te limpió con su sangre, has nacido de nuevo, y si es salvación por fe, estamos de acuerdo. Así que todos tus pecados, absolutamente todos, pasados, presentes y futuros, están cubiertos por la sangre de Cristo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero entonces añaden esto. Así que a partir de ahora, cada vez que tú peques, solo sacúdete y regocíjate que el Señor te salvó. Ya no hay que confesar nada. Entonces,
es un tanto a medias. ¿Por qué? Porque en la primera epístola que acabamos de leer en Juan, evidentemente es una epístola que fue escrita dirigida a todos los creyentes en ese momento y a los que habrían de creer. ¿Cuál ha sido la necesidad de Juan entonces de escribir? Vamos a hacer un poco de contexto. Desde el 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el 1, acuérdense que las divisiones es algo que el impresor hizo. Así dice, por si acaso alguien dijera, bueno, pues que en 1 Juan está hablando a los inconversos, aquellos que se resisten a creer y que niegan haber pecado alguna vez en su vida. Por eso les dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, sí, también es parte, puede ser. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, está hablando a los inconversos, no a los creyentes. Pero lo curioso es que si llegamos al 2.1, dice, hijitos míos. Si son inconversos, no pueden ser hijitos míos. Son palabras, vamos a notar, ya han notado en el estudio de la Escritura, que cada uno de los escritores tiene una manera muy particular de dirigirse. Amados míos, hermanos míos, hijitos míos. Santiago es como hermanos míos amados, ¿no? No sé, cada uno tiene ese sello, pero está hablando a hermanos, a creyentes, sí, hijitos míos, está hablando a creyentes. Estas cosas os escribo ¿para qué? Y si alguno hubiera pecado, está la probabilidad. La probabilidad siempre va a estar ahí. ¿Qué va a pasar con él? Pero recuerden que está ligado a los versículos anteriores. Si confesamos, ¿ya? Entonces, ¿es necesaria la confesión de pecados? Sería la primera pregunta hacia Dios. Pero ¿por qué razón sería necesaria? ¿Alguien tiene una... Porque con eso reconoces, aceptas tu responsabilidad de que pecaste y de que ofendiste a Dios. Ok. ¿Alguien más? Dice que Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que nosotros hacemos, pero nosotros debemos dice, hacer la confesión para que entendamos nosotros mismos que hemos fallado. Ok, bien. Yo creo que si confesamos nuestros pecados, Eres fiel y justo para aceptamos lo que estamos haciendo, pero Él nos da la oportunidad de cambiar de dirección. Ok. Acabamos de entrar al terreno del arrepentimiento. También vamos a hablar ahorita precisamente de esto. Gracias. Ok. ¿Es necesario confesar pecados o ya como mis pecados futuros están debajo de la sangre del Señor, pues ya no es necesario? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? ¿Será porque Dios lo necesita? No, porque creo que los que más lo necesitamos somos nosotros. Cuando nosotros, todos los creyentes verdaderos nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está morando en sus vidas y los está dirigiendo y los está, ¿cómo se dice? Los está estorbando en las cosas malas que hacemos. Esa es la señal, cuando el Espíritu Santo no te deja en paz por una situación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? Lo que sucede
es que nuestra comunión con nuestro Padre Celestial se ve afectada. Después de cometer algo como, por ejemplo, pelearte con tu vecino y llegar casi a las cachetadas con el vecino, yo te aseguro que no puedes entrar a tu casa, sentarte tranquilamente en tu silla favorita, agarrar tu libro y seguir leyendo como si nada hubiera pasado, y es más, ponerte a orar y a cantar y a alabar, porque el pecado recuerden que tiene un poder devastador en la vida. Entonces lo que hace es contaminar, y la comunión que tenemos libremente con Dios se afecta cada vez que nosotros pecamos y hacemos algo malo y nos damos cuenta. ¿Hasta aquí? ¿Está claro? Sí. Ahora, no dejas, por supuesto, miren, vamos a ilustrarlo como con las relaciones en familia. ¿Cuántas historias conocemos de hermanos que no se hablan? Que un día discutieron, se pelearon y nunca jamás se volvieron a hablar. Estoy hablando en el contexto de familia, hermanos de sangre, hermanos de padre y madre. Y pasaron los años, y aun cuando se reunieran para la Navidad o para lo que sea que se reunían, ni siquiera se sentaban cerca, ni siquiera se hablaban, y evitaban lo más posible quedarse solos. Ese silencio incómodo, ¿no? Y ahora, y es que en el mundo moderno tenemos un pretexto buenísimo. Yo lo confieso, estamos hablando de confesión. Yo lo he hecho. No con mis hermanos, estoy hablando de otra cosa. Cuando estoy en Walmart y veo a alguien con que, digo, Dios mío, perdóname, yo no tengo ganas de hablar con esa persona por XY. Y viene hacia mí como muy decidido, perdóname, Señor, y tal vez ni siquiera debería contar esto, pero ¿qué es lo que uno hace ahora? Gracias a este aparato. Bueno, pues, ¿qué pasó? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, no, aquí en Walmart. Qué mal, ¿no? Qué mal, sí, qué mal. La próxima vez que les vea en Walmart. No, o sea, entonces, ¿qué pasa? Gente que no se habla por años. ¿Por qué? Porque hubo un evento en sus vidas que rompió la comunión. Ahora pregunta, ¿dejaron de ser familia? ¿Su ADN cambió como por arte de magia porque se pelearon? ¿Perdieron un lugar en la familia? No. Sigue siendo el primogénito, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o quien sea el número que haya sido. Siguen ocupando el mismo lugar, siguen llevando el mismo apellido, siguen llevando el mismo ADN, son hermanos. El problema es que hubo algo que rompió la relación. Bueno, lo mismo pasa con Dios, entre nosotros y Dios, más bien, entre nosotros y Dios, cuando cometemos pecado. Nuestra comunión con Dios se ve afectada. ¿Y por qué es importante confesar? Porque literalmente confesar significa decir lo mismo. Así, decir lo mismo. ¿Qué significa confesar? Decir lo mismo. Es estar de acuerdo con Dios. Miren, hay un evento que es muy triste. Dejen, hoy le decía así, estamos platicando, creo que el sábado. Yo ok, solo somos 3 varones acá, pero 4, perdón. No sé por qué no estaba, perdón, estabas de este lado. O sea, desgraciadamente los varones, hay un tremendo engaño, ¿no? En el carácter del varón. No enternecerse o el no poderse sentimental por cosas. Y yo creo que cuando Dios te muestra algo en la Escritura, cuando algo sucede en el ámbito que es en contra de la iglesia cristiana, no te reprimas. Lo que tengas que sentir, es en serio, lo que tengas que sentir, siéntelo. Es Dios que está ministrando a tu corazón. O
los hermanos que caen en pecado, los hermanos que te enteras que hicieron un papalote en su vida y la desgracia llegó por causa de haber abandonado las cosas de Dios. Siéntelo. Y hay capítulos en la Escritura que si tú estás realmente de acuerdo con Dios en que el pecado es pecado, te van a llegar profundo, ¿no? Hay un evento en la vida de Josué, por ejemplo, en el cual van a pelear contra otro pueblo. Entonces mandan poquitos porque el pueblo era chiquito. Resulta que pierden terriblemente la batalla, horrible. Pero ellos venían de haber ganado una super batalla. ¿Cómo fue que perdieron una batalla enorme y contra un pueblo chiquito no pudieron así? Chiquimula, ¿no? Y los persiguieron a todos. ¿Cómo fue que pasó? Entonces Dios le dice, hay pecado en el campamento. Y entonces juntan a todos, ya leyeron esto, ¿verdad? Sí. Entonces juntan a todos. Resulta ser que uno de estos hombres, en la batalla anterior, Dios claramente les había dicho que no tomaran nada del anatema. O sea, Dios había maldecido todas las propiedades, todos los valores. Cuando digo valores me refiero a su oro, su plata. No tomen nada, no agarren nada. Pero dije, es que vi una alfombra persa de gran precio, preciosa, y unos lingotes. ¿Dónde está? Está escondido bajo mi tienda. Pero antes de que esto suceda, Josué, la gente de Dios, le dice, hijo mío, da la gloria a Dios y di lo que hiciste. ¿Sabes? Cuando tú confiesas a Dios, aunque Dios ya lo sabe, es una manera de dar la gloria a Dios. Sí, porque si no lo hacemos, entonces tú no estás de acuerdo con el hecho de que Dios ha dicho que tal cosa y tal cosa y tal cosa, la Escritura que contradice el carácter de Dios, porque Dios dice que es pecado, que Dios llama pecado. Entonces, tú estás diciendo que no lo es. ¿Me estoy dando a entender? Una manera de dar la gloria a Dios es decir, Señor, me equivoqué, le grité a mi esposa, creo que le falté al respeto, no sé, hice algo que no debía haber hecho, que tu palabra llama tal cosa, escúchame por favor, que tu palabra llama tal cosa, y yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. ¿Ya? Entonces, en esa relación, de esa forma, es como nosotros llevamos una comunión con Dios. Proverbio nos dice, ¿no? Que quien cubre su pecado, le va a pasar con él. No prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia, lo cual nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Queda entendido usted la confesión? Entonces, ¿estaría mal que yo vaya a confesarle mis pecados a Dios? No, la cuestión es que no estaría mal, es lo que sería lo correcto. Cuando Dios ya cuando el Espíritu Santo ya te ha redarguido y te ha mostrado que hiciste algo equivocado, confiésalo a Dios y no pasa nada. O sea, ten la certeza que Dios perdona, porque, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubieran pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Pues descansar en eso. Ahora, cuando tú confiesas tu pecado y el pecado y dices, no, sí, qué mal me siento y eso y lo otro, y ya, el hecho de confesar ocasiona que no lo vuelvas a hacer. La respuesta es
No, y no es tan simple contestar. Porque tú puedes estar realmente dolido por lo que hiciste. Y decir, Señor, mira, yo me equivoqué, pequé, y pues lo ideal, por supuesto, sería no volverlo a hacer y abandonar ese pecado. Y por un tiempo se abandona y esto, pero suele pasar que alguien caiga en el mismo pecado otra vez. Cualquiera que sea, no estoy hablando de un pecado en particular. Cualquier pecado que sea, todo lo que la Escritura, a lo que Dios llama pecado, bueno, está contemplado en eso. Entonces, muchas veces, a veces se piensa que hay una frustración en algunos hermanos que dicen, a lo mejor es que lo que pasa es que no lo estoy confesando correctamente. No, es que no hay nada escrito, no hay una fórmula para decir la manera, ¿no? Que la Biblia diga, y la manera de te acercarás a confesar tu pecado es así le vas a decir a Dios. Y si no se lo dices así en esta estructura gramatical, simplemente no funciona. No, la Biblia no dice eso. Otros dicen, me he esforzado, escucho predicaciones, trato de estar en ambientes que mi vida se ve edificada, soy fiel yendo a la iglesia los domingos, y sin embargo lo vuelvo a hacer, o sin embargo vuelvo a caer. Miren, es difícil, muy complicado de contestar, pero lo único que nos queda a nosotros, porque esto no es una cuestión así como estas religiones extremas, ¿no? Te voy a expiar mi pecado y te agarras a golpes a ti mismo. Sométete cuerpo para que no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a malmirar, no vuelvas a malcontestar, no estés maldiciendo, no estés mirando lo que no debes, etc. Voy a picar un ojo. No funciona así. Tenemos a nuestra disposición la gracia de Dios, tenemos a nuestra disposición la misericordia de Dios, pero para Dios sí es importante, ligado a lo anterior que hablábamos, si llegamos con la actitud correcta, decir, Señor, yo quiero dejar esto, de veras lo quiero dejar, ayúdame a dejarlo. David dijo en uno de sus salmos, hablando de que había pecado, dijo, mientras callé, ¿qué pasó con él? ¿Qué? Se pudrieron, se consumieron. Claro, hasta se enfermó físicamente. Y es que confesar quita un peso tremendo de encima. Cuando hablamos en relación con Dios. Entonces, tenemos a disposición todo para ser vencedores, tenemos a disposición el hecho que podemos entrar libremente a hablar con Dios, que tenemos su palabra, que tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar, estudios bíblicos, libros, etcétera, etcétera. Pero ninguna de estas cosas puede surtir realmente un efecto si nosotros no llegamos delante de Dios con la actitud de depender de Él. Número uno, y además de ser inteligentes en nuestra prevención por las cosas, ¿no? Es como el que está saliendo de las drogas. O sea, no me quiero drogar otra vez. ¿Qué sería una acción inteligente que alguien que está saliendo de las drogas hiciera? No reunirse con sus amigos con los que se drogaba. No contestarle sus llamadas. No ir, pasar quizá por curiosidad, aunque sea, a ver, así como que una nostalgia de entonces no estás dispuesto a dejarlo. Esa es la cuestión. Entonces Dios también nos llama a ser inteligentes cuando se trata de dejar un mal hábito.
¿no? Entonces, el arrepentimiento, claro que es importante, junto con la confesión, pero es depender de Dios y tomar las decisiones correctas para poder salir de donde estemos estancados. Ahora, ¿cuándo hemos de confesar nuestros pecados? Efesios 4:26, por favor. Y dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra mano. Airaos, pero no pequéis. Pero ¡pum! Te airaste y pecaste. Y dice entonces, bueno, ya pecaste, tienes abogado para con el Padre, pero ¿cuándo debo confesar? Pues no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol sobre vuestro cualquier cosa. No le quiero poner un nombre, pero lo que sea que estés haciendo, no se ponga el sol sobre eso que estás haciendo, sino que confiésalo inmediatamente a Dios. Y debe solucionarse antes de que te vayas a dormir. ¿Por qué? Porque en la noche, ¿qué va a pasar si no lo confieso? Va a venir el diablo, porque al que no lo crean, yo no entiendo algunas líneas que concilian así, que va a venir el diablo a jalarte los pies, se te va a subir el muerto, vas a tener pesadillas. No, igual no va a pasar nada de eso. Pero simplemente, si nosotros decimos creer la Escritura y que queremos obedecer y dejar esto que estamos haciendo aquí y allá, pues entonces debemos ser consistentes con obedecer a la Escritura. Y la Escritura me dice que no se ponga el sol sobre mi pecado. Entonces, en el momento en que yo peco y me doy cuenta, tal vez inmediatamente, o tal vez me doy cuenta después de, creo que la regué, ¿qué hice? Oh, por Dios. Ese es el momento en que tú confiesas a Dios qué fue lo que pasó, ¿no? Y te pones de acuerdo con Él. Recuerda que en la Escritura no existe una manera de apoyar, nunca ha existido la manera de apoyar que alguien te perdone a ti, que sea un mediador entre tú y Dios, aquí, terrenal. O sea, no vengas con el pastor, decir, pastor, le acabo de dar 2 cachetadas a mi esposa, estoy bien arrepentido, perdóneme, ¿no? Porque te voy a dar 2 cachetadas yo a ti, y te voy a mandar a tu casa que le pidas perdón primero a tu esposa, y que le pidas perdón a Dios, ¿no? O sea, no hay alguien que te diga, sí, hijo, ve paz. Ha de ser que te dio la comida fría. No, yo estoy siendo súper extremista, porque por supuesto eso no debe pasar nunca jamás. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro pecado. Ahora, ¿por qué es importante también? ¿Por qué es importante confesar nuestros pecados? Miren, ¿cuándo me toca, pongámonos de acuerdo? Hasta dentro de 3 semanas. Hasta dentro de 3 semanas. Muy bien. Voy a adelantar tal vez un poco de lo que voy a hablar en ese momento. Hermanos, la Cena del Señor, a la que todos somos invitados, es más, vamos a 1 Corintios 11. Cuando digo todos invitados, me refiero a los creyentes, a los que han experimentado, porque pues, los que no son creyentes, así como que no quieren venir, ¿no? Porque a mí viene, yo no lo echo fuera, pero pues luego difícilmente viene. 27 al 32 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿qué va a pasar con él? Sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, ¿qué? Indignamente, ¿Sin qué? discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y
Pero también hay muchos enfermos y debilidades entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, a mí me sorprende, y no quiero sonar legalista, si algo a mí me choca en esta vida y no puedo con eso, es con el legalismo. El legalismo lo conozco desde joven, y ya que lo he visto causar tantos males en iglesias, en comunidades cristianas, en la vida personal de gente talentosa que se frustró por haber chocado de frente con el legalismo. Pero hay cuestiones que no tienen que ver con el legalismo. Lo que pasa es que creo que en nuestro agitado mundo moderno, de pronto le empezamos a quitar los creyentes, caemos en esa tentación de quitarle la seriedad que tienen tantas cosas en la iglesia. A lo mejor le queremos poner la seriedad a otras cosas. Venga, por favor, de saco y corbata cuando le toque predicar. ¿Te acuerdas una vez que no sé a dónde fui a predicar? Yo no llevé corbata. Y el pastor manejó hasta su casa y regresó. Venga, póngase esta corbata. No pude subir a predicar hasta que el pastor no me trajo una corbata. Ahora, uno es visita en casa ajena, ojo. Tampoco yo le dije, no, porque he visto a gente hacer un escándalo y darse la vuelta y dice, no habla bien tampoco de nuestro testimonio como cristianos, y como pastores, que te inviten a predicar en otra iglesia, que te piden que hagas algo que no te está costando nada, pero que hagas un escándalo delante de toda esa congregación. En la vida te van a volver a invitar, ¿no? No es el espíritu, no es la actitud. Bueno, esperé la corbata, no me costó nada, me puse la corbata y me subí a predicar, listo. Yo en el entendimiento que la corbata no me hacía especial, pero le queremos colgar seriedad y profundidad a cosas que no la tienen, y de pronto se le empieza a succionar la seriedad y la profundidad a cosas que sí la tienen. Y una de esas es la cena del Señor. No encuentro otro pasaje, si alguien lo tiene, por favor dígame, que diga algo diferente que lo que estamos leyendo aquí. ¿Alguien ha leído algo así? Entonces, la cena del Señor, a la cena del Señor debemos llegar todos con una conciencia limpia, y si tú crees en el momento, los segundos antes, los minutos antes de tomar el pan, de tomar llamémosle el vino, de tomar el vino, si Dios te está redarguyendo de algo, no te estoy diciendo que no la tomes, es que si Dios te está redarguyendo, es para que en ese momento te pongas a cuentas con Él y la tomes. Nadie está excluyendo a nadie de la mesa, pero si es el momento de examinarse. Si Dios te está mostrando algo, por favor, hazlo. No es el momento, no es un momento de jugar. La Santa Cena, la Cena del Señor, no limpia pecados. Déjame decirte. Yo vine bien pecaminoso, no me da la gana confesar, porque ahorita voy a comer el pan, voy a tomar el vino y eso me va a limpiar. No funciona así. Repito, lo que dije al principio, es un asunto de una comunión óptima con Dios. Por eso confiesas y tomas la cena con una conciencia limpia. Que hay una serie de cosas que dicen que yo sí creo que pueden pasar. Y tan creo que pueden pasar que lo he visto. Y no que alguien se haya muerto, porque aquí dice que algunos duermen. No está diciendo que está en su banca el hermano Secundino y está... No. Está hablando de gente que se murió. ¿Qué hicieron exactamente? La Biblia no nos lo dice. Porque bajo qué circunstancias sucedió eso. No
no lo sabemos. Pero sí te puedo dar un testimonio de 2 o 3 iglesias que la cena del Señor era simplemente un asunto menor, un asunto. Y mi esposa conoce una de estas iglesias. Completamente se vino abajo. O sea, era más pompa y circunstancia. ¿No? Que decir, hermanos, vamos a reflexionar, vamos a... No, cada quien su vida después. Y bueno, no soy quien para estar diciendo, ¿no? Pero bueno. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso la confesión, el arrepentimiento, antes de que el sol se ponga sobre mi pecado, para poder llegar yo a la cena del Señor con una conciencia limpia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno. ¿No? Antes se confesaban públicamente, pero ya no. ¿Cómo? O sea, no públicamente, pero solamente con Dios, o sea, no necesita nadie más. No habla de sacerdote ni nada más, no soy de hermano. David, estás leyendo mis apuntes, ¿verdad? Es el punto que sigue. ¿Qué hay de la confesión pública? Así, ¿qué hay de la confesión pública? A ver, si esto te ayuda a contestar. Ok. La confesión pública de nuestros pecados, hermanos, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque, para empezar, no existe un mandamiento, y si lo existe, alguien corríjame, pero yo no encuentro un mandamiento del cual se nos diga, y te pararás frente a la congregación y les vas a decir todo lo que hiciste. El problema con la confesión pública es que tengo estructurado esto y estoy queriendo adelantarme a diferentes cosas. No quiero llegar, pues adelantarme al punto, ¿no? El problema con la confesión pública es que es utilizada muchas veces para que un líder o un grupo de líderes se ubican la palabra, ustedes son muy jóvenes, lean más el diccionario, ubican la palabra ufanarse, que es estar ufano, ¿no? Sentirse por arriba de alguien, estar ufanándose, estar regodeándose, esa actitud que le llaman pagado de sí mismo. ¿Lo ubican? Una persona un tanto altanera. Y entonces, en una mala práctica, en una mala praxis, cuando un hermano ha pecado adentro de la iglesia, lo pasan al frente y lo obligan a que diga delante de toda la congregación qué fue lo que hizo, y lo hacen de una manera espantosa. Esa persona no haya restauración después. Y la idea, ¿se acuerdan cuando prediqué sobre Gálatas 6? Que nunca se nos debe olvidar, no se nos debe salir de la cabeza cuando estas cosas, que Dios nos libre de que sucedan algún día. ¿Cuál era el método? ¿Cuál era la praxis? ¿Se acuerdan que les dije? La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es la palabra que se usa, que usaban los médicos cuando se dislocaba un hueso, un hombro. Se dislocaba el hombro de alguien y entonces él venía a restaurarlo, pero esa palabra restauración incluía el hecho de que el miembro tenía que volver a ser funcional.
Entonces el doctor venía y hacía ese movimiento horrible que dice que duele muchísimo, pero el hombro regresaba y con el paso de los días volvía a tener una utilidad. Pasar a una persona en público y todavía además alentarla, pero cuéntalo, y ser parte tú de la humillación de alguien, lo que ocasiona es que esta persona no quiera volver a saber nunca jamás nada de una congregación. Aunque después vayan y le digan, hermanos, que es necesario, ahora vamos a tu restauración. Te va a decir, yo voy a la restauración y tú te vas a donde no te puedo decir porque soy cristiano. ¿Ya? O sea, no es por ahí. Pero hay una serie de cosas, o más bien, hay una preguntita que nos debemos hacer. Número 1. Yo sé que aquí no practicamos esto. ¿Ya? Y ojalá que nunca jamás esto pase. Pero, cuando se habla de confesión pública, ¿no? Hay cosas que hay que preguntarse. Muy importante. ¿Qué voz pide la confesión pública? ¿Quién lo está pidiendo? ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz del diablo? ¿O es tu propia voz? Sí, que pase y que diga lo que hizo, que no se salga con la suya. Apedrearle. ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz del diablo? ¿O es tu propia voz que estás queriendo que se la pide a alguien nada más porque no sé por qué? ¿Ya? Entonces, no. La Biblia, vamos a 1 Corintios 14, 26. Ahí ya estábamos en 1 Corintios. De hecho, estábamos en el 12. Solo le damos la vuelta a la hoja y vamos al 14. De hecho, no le damos la vuelta. 14, 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Y qué dice? Hágase todo para edificación. A ver, hágase todo para edificación. Y en el 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Cualquier cosa que se pretenda hacer delante de la congregación que no va a edificar absolutamente a nadie, no tiene razón de hacerse. No tiene. Es que el hermano nos desfalcó todo el dinero de la iglesia. Se tratará con quien se tenga que tratar. Para eso existe este cuarto y para eso existen diáconos o autoridades o el pastor de esto y el pastor del otro y el pastor de aquello que conforman el equipo de la iglesia. Y se tratará ahí y se informará a la iglesia cuál fue la decisión que se tomó. Pero no en medio de un culto, hacer algo que igual, ven cuando Pablo aquí mismo, en todas estas órdenes, en todas estas direcciones que da de cómo debe ser llevado un culto en la congregación, un servicio, como ustedes le quieran llamar, ve que dice algo importante, que dice, ¿qué tal si entran indoctos? ¿Quiénes son los indoctos? Bueno, no creyentes. ¿Qué tal si entran no creyentes? Y les ven haciendo las barbaridades que están haciendo. ¿Qué es lo que van a pensar de ustedes? Que están locos, dice Pablo. Ahora imagínate que hay un juicio sumario aquí en la iglesia. Y justamente ese día llegan las 40 personas que hemos estado invitando que nunca llegaron, y ese día llegan. Ya estamos con el juicio sumario, todos contra el hermano. No es edificación. No es necesario. No tiene razón de ser. En ese lugar y en ese momento. Dígame.
Señora. Pero además pienso que precisamente si en este versículo del 26 nos está dando una estructura de lo que se hace cuando la iglesia se reúne, pues diría, ¿no? O sea, confiésense, nosotros expongan. Pero de hecho Santiago dice, confesamos nuestras faltas los unos a los otros, no sé a quién le va a tocar ese versículo, pero lo tengo que explicar realmente cómo es. ¿Sí? Yo me atengo a pensar en el caso de ese versículo de Santiago, a que está emulado. ¿Qué les dije el domingo? Santiago era hermano de... Y si ustedes son concienzudos, hoy leí el diccionario, ¿no? Y si ustedes son concienzudos, o sea, que son ávidos lectores y realmente pídanle a Dios que les dé la capacidad de aprender a ver detalles. Se van a dar cuenta que Santiago utiliza muchas de las cosas que escuchó con Jesús, que aunque no las está repitiendo literalmente, es la figura. Es exactamente lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Entonces yo cuando Santiago dice que confesamos las faltas los unos a los otros, lo que yo creo que está él diciendo es cuando Jesús habla con sus discípulos y con la gente, y les habla de hablar con su hermano y ponerse de acuerdo con él. Y que si tu hermano no te escucha, si tú crees que tu hermano tiene algo contra ti, habla con él, pero ponte de acuerdo con él. Si él no te escucha, entonces vas a traer más gente. Y si todavía así no te escucha, entonces, ve y habla con el pastor. Y dile, mire, pastor, yo, el hermano fulano, tenemos un problema. Esto ya escaló hasta esta situación. Aquí tengo a estos dos hermanos por testigos y ya lo busqué, y así está la situación, ¿no? Pero tú ya hablaste con él y ya, a lo mejor incluso no fuiste la parte ofensora, tuviste la valentía de decir, hermano, mira, sí, yo te ofendí, perdóname, y el otro no te quiso perdonar, y precisamente eso es lo que vamos a pasar ahorita, perdonando los unos a los otros. Ya con esto vamos a concluir. Sin duda alguna, confesar nuestros pecados es necesario para mantener las buenas relaciones dentro de la familia de Dios. Aquí este grupo somos la familia de Dios. Lo mismo en perdonar el uno al otro. Y es un principio muy claro en el Nuevo Testamento. Y debemos notar una cosa, Las buenas relaciones que nosotros tengamos con Dios dependen de las buenas relaciones que tengamos entre nosotros. ¿Me debería entender? O sea, si tú no te llevas bien con tus hermanos, ¿qué te hace pensar que Dios se deleita y se goza en escucharte y en contestarte tus oraciones si tú te quieres llevar bien con nadie de tus hermanos? ¿Qué es lo que te lo hace pensar? No funciona así. Ahora, en el Padre Nuestro, Jesús habla, por ejemplo, del perdón. Y perdona como nosotros que... Esta es la parte complicada de ser cristiano. Porque miren, no tengas por menos lo que puedes ocasionar cuando en un arrebato tú ofendes a alguien. No lo minimices, por favor, ¿no? Es esa clase de cosas que son para pensarse. He visto amistades terminar por una tontería. O sea, por una tontería para mí, pero la otra persona se sintió tan ofendida con la otra persona que no la perdonó nunca.
Nunca. Les voy a contar una historia familiar que suena divertida, pero que hizo mucho daño a mi familia materna. Yo tuve un tío que afortunadamente conoció a Cristo y yo estoy seguro que está con el Señor. Pero él en su juventud ya estaba casado con una hermana de mi mamá. Y era un hombre que tenía mucho dinero y era muy altanero. Entonces un día organizó una fiesta de Navidad espectacular. Invitó, yo no había nacido, me cuenta mi mamá, invitó a toda la familia. Y en algún momento de la fiesta, este hombre crió a sus hijos, tuvo 6 hijos, 3 varones, mis primos, 3 varones, 3 mujeres, 2 de mis primos son pastores. Y los crió, les gustaba mucho el chocomilk. Cuando Pancho Pantera era un niño gordo, así empezó Pancho Pantera, era un niño gordito. Porque en esos años se pensaba que un niño gordo era un niño sano, ¿no? Después resultó ser que no necesariamente. Entonces, este hombre compraba latas y latas y latas y latas de chocomilk. Y entonces la compañía en esos años tuvo, ya ven que antes los jovencitos de ahora no valoran estas cosas y no saben de lo que hablo. Traían muchos premios adentro y cositas y todo. Pues en ese tiempo no había celulares, no había Xbox ni nada, entonces se le daba mucho valor a esta clase de cosas. Y lanza la compañía que hacía el chocomilk, lanzó que en cada lata de chocomilk vas a encontrar un panchola de diferente denominación. Entonces había, creo que hasta de 10, 1, 5 y 10 pancholares. Y eran billetes de fantasía que parecían dólares, pero con la carita de Pancho Pantera y todo. Resultó ser que este hombre había juntado una caja enorme de pancholares. Y en algún momento de la fiesta se subió a una caja, él, como si fuera un estrado, dijo: vengan todos, toda la familia, vengan para acá, les tengo una sorpresa. Como regalo de Navidad para todos ustedes, para que se compren lo que quieran. Y empezó a tirar los billetes. Entonces mi mamá me contó todo esto. Dice, veías a tías mías que en ese tiempo estaban más jóvenes agarrando los billetes todos en el suelo mientras él estaba muerto de la risa. Dice, hasta que se empezaron a dar cuenta que eran pancholares. Todos abandonaron la fiesta, se sintieron tan ofendidos, tan humillados. Él se fue a dormir riéndose porque se había burlado de todos, pero la familia se fragmentó por años. Y hasta hoy hay una parte de mi familia que nunca jamás, ellos no son creyentes, nunca jamás le perdonaron lo que hizo. Porque hizo que su madre estuviera de rodillas tratando de agarrar billetes para ellos que eran chiquitos. Entonces, somos muy payasitos a veces con nuestras bromas, con nuestros chistes, y hay que pensar que no siempre vamos a caer bien, ¿sabes? No siempre le va a gustar al otro el chiste que le estás haciendo. Ten mucho cuidado con las cosas que dices, cómo te comportas, los malos comentarios. Miren, no quiero que esto de ser clase bíblica pase a ser como que clase de moral, pero en el performance de la vida cristiana, eso está incluido también, el trato con los demás. Miren, si para mí una persona mezquina, miserable y de mal gusto es la que le pregunta, por ejemplo, al viejito que empaca las cosas en el Walmart: ¿y qué, jefe? ¿Y como cuánto saca usted aquí diario? Dice, no, dice el viejito, pues a veces, gracias a Dios, saco 300, saco 400. 300 pesos, 400.
¿Equivoqué la profesión? No, ¿para qué me maté a estudiar en la escuela si aquí el viejito saca 400 diarios? ¿Saben las caras que tengo de dar una patada y no te puedo decir dónde a la gente que hace eso? Nosotros como cristianos, es la clase de actitudes que no debemos tener. ¿Sabes qué? No caes bien. No caes bien haciendo esa clase de cosas. Las palabras que nosotros deben ser de edificación. No estoy diciendo que no puedas jugar, que no puedas hacer un chiste. Yo no puedo evitarlo a veces, ustedes me conocen. Pero en la medida de lo posible, creo que no he ofendido a ninguno de ustedes nunca. Pero paciencia, porque los voy a ofender un día. Puede pasar. Entonces, esto puede ocasionar una tremenda ruptura en la comunión de la iglesia. Y es aquí donde entra la necesidad del perdón. ¿Sí? Perdona, por favor. O sea, perdona, como es el Padre nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros, ¿qué? Pero qué reto. Yo les confieso una cosa públicamente. ¿Saben cuánto tengo que examinar mi corazón cada determinado tiempo? Cuando empiezo a tener pensamientos sobre unas cuantas personas que he dicho en voz alta que no quiero volver a ver en lo que me quede de vida. Y hay un razonamiento muy no me estoy justificando, ¿no? Algunos hermanos dicen, por ejemplo, no, es importante llevarlos bien aquí porque si no soportas a tus hermanos aquí, ¿cómo le vas a hacer allá en el cielo? Ahí en el cielo voy a estar glorificado, gracias a Dios. O sea, no lo voy a perseguir con un palo por la eternidad. El asunto es aprender a vivir aquí. Escuché un sermón buenísimo hace muchos años que decía las cosas que no vas a poder hacer ahí, porque no tiene sentido. Por ejemplo, decía, en el cielo no vas a poder evangelizar a nadie. Lo que está ahí es el producto de la evangelización. No vas a poder pecar. En el cielo no hay pecado. Gracias a Dios por eso. Pero tampoco vas a llegar buscando al que te la hizo a ver si en el cielo te la paga, ¿no? Y buscando con qué le vas a dar en la cabeza. ¿Por qué? Porque ya es otra realidad. Si nos llegamos no con este cuerpo de pecado, sino con el cuerpo glorificado y la mente de Cristo, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Entonces el asunto para practicar el perdón entre nosotros y entre los de afuera y con los de afuera es aquí. Es aquí. Bien, vamos a Mateo 18. Evangelio según San Mateo, por favor. Mateo 18. Versículo 21. Ya no les tengo que decir nada de Pedro, ¿verdad? Ya sabemos que Pedro era un personaje, un personajazo. Era un hombre hasta cierto punto intenso. ¿Ya? Si Pedro viviera en estos días, para mí Pedro, ¿saben? Sería así como, no sé si ubican a un actor que ya falleció, que se llamaba Phillips, el güero, Phillips Seymour Hoffman. Así sería Pedro. Philip Seymour Hoffman en sus papeles era intenso, llamaba la atención, era exagerado y eso lo hacía único. No sé si vieron Perfume de Mujer. Bueno, él es el güero que, no sé, Charlie, su papá, se
se alineaba la ceja, y él hizo el papel de Truman Capote, hay una película buenísima con Matt Damon que se llamaba El asombroso señor Mr. Ripley, y él sale ahí también haciendo el papel del amigo del protagonista. Sí, era un gordito güero. Ya murió. Ok. El punto es que, así me imagino si Pedro viviera en estos días, ¿no? Entonces Pedro va con el Señor y va muy seguro de sí mismo, de lo que Jesús estaba hablando, y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Por qué dijo hasta 7? La escuela rabínica de ese tiempo decía a la gente que pues debías perdonar a tu hermano que peque contra ti 3 veces. O sea, 3 oportunidades. Ya. Pedro, en un acto más exagerado, porque conocía muy bien lo que se decía en ese tiempo, le dice, ¿hasta 7? O sea, como pensando que Jesús le va a decir, Pedro, qué bárbaro, eres generoso, dadivoso. ¿Qué es dadivoso? El papá de Bozo. Dadivoso. Dadivoso, qué bárbaro, eres amplio, Pedro. Hurra, ¿no? 3 hurras por Pedro, ¿no? ¿Quién hurra, no? Versículo 22, Jesús le dijo, no creo que Jesús se burlara de lo que le decían, pero tal vez hizo decir algo así como, no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces da paso a una parábola que se llama los 2 deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Déjame decirles que Jesús aquí está exagerando la suma, porque 10,000 talentos, si habláramos en dólares, no puedo dar una cantidad exacta, pero es como que yo dijera que llamó a un siervo que le está debiendo $3 millones. Y tú dices, ¿cómo un empleado le debe 3 millones? Para empezar, qué tonto el patrón que le prestó y le prestó y le prestó y le prestó. ¿Quién presta $3 millones a un afanador? ¿Quién presta $3 millones? No sé, al diligenciero. ¿Quién se los presta? O sea, está exagerando en la suma. Porque tiene un punto. Jesús tiene un punto siempre en las parábolas. ¿Qué? No, es que alguien ya lo preguntó. ¿Y? Sería más o menos unos 100 millones de euros. Ok, me quedé hasta chico. 100 millones de euros. Ok. Imagínate tal cantidad de dinero. A dice 25, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía la costumbre de la época, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 100 millones de euros, ¿en serio? Yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos serán 100 denarios? A ver. ¿Me alcanza para un minibisc? Bueno, supongamos, le debía 100 millones de euros. Sale el siervo y de pronto se encuentra y ve a uno que le estaba debiendo $100. $100. Estoy usando nada más una paráfrasis,
29. Entonces su consiervo, 28, que saliendo aquel consiervo hay uno de sus consiervos que le dio 100 denarios. Se hagan de cuenta 100 dolaritos. ¿100 qué? $188. Está, $188. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Que no era más real la deuda de este hombre y que el pago podía ser más real? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros que... Entonces, no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que el Señor Jesús ya había establecido y que es un principio que está en una parábola, que debemos perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Con esto terminamos, que me pueda ayudar a perdonar, porque es difícil. ¿Por qué es difícil perdonar? Regularmente las ofensas tienen que ver con el hecho de que atacaron o me hicieron quedar en ridículo, tiene que ver con el ego, muchas veces. Si alguien no te devolviera 50 pesos, es más, si alguien no te devolviera hasta 500 pesos, te enojarías 2 días. Después dirías, bueno, ya que ya veré cómo lo recupero, cómo le hacemos. Lo necesitaba él más que yo. Pero cuando te humillan públicamente, te dejan en ridículo delante de él que quieres. Cuando de alguna manera es contra tu ego, pueden pasar años y sigues cargando el resentimiento, ¿sabes? Entonces, no es tan fácil, no es tan simple el perdón, pero el Señor dice que debo hacerlo. Y eso solo puede suceder en un ámbito en el que el Señor te esté ayudando a ti, porque de una manera natural, créeme, no va a pasar. Puedo decir que es sobrenatural. En el corazón del hombre no está el perdón. He escuchado, ¿se acuerdan cuando tenía transmisiones? Tenía mi programa a través de Facebook, tenía una sección de salud mental los miércoles y invitaba a psicólogos a platicar sobre temas. Y decían, sí, todos tenemos la capacidad de perdonar. No lo creo, decía yo. Porque es algo que es una obra que solo Dios puede hacer en tu corazón, el perdonar de una manera real. Creo que tal vez a lo que se referían los psicólogos y que muchos cristianos también de una manera tanto justificativa, ¿no? van por ese camino, es así como de que algo así como te perdono, pero claro, por eso es que cuando Dios perdona, Dios olvida. ¿Dónde están tus pecados hoy? Mis pecados, ¿dónde estarán hoy? De antes de conocer a Cristo. El fondo del mar, o sea, esas figuras hipérboles, ¿no? Es unas hipérboles, unas exageraciones en el fondo del mar, como el este con el oeste, el sur con el norte, no se vuelven a encontrar. Listo, ¿no? Si el norte fuera el sur,
serían los Sioux, los marginados. Ser moreno y chaparrito serían los más cotizados. El hermano y salmista Arjona. Bueno, el caso, ¿ven? Es que ven toda esa cómo Dios pone distancia, y si no me acordaré más de lo que hiciste. Cuando haces algo que va en contra de los preceptos de Dios, tú no creas que Dios es como nosotros ajá, sí, ya me acordé, sí, claro, si ya lo había hecho antes, mañoso. No, Dios no hace eso. Están en el olvido completamente. Entonces, esa misma norma, esa misma regla, rige para nosotros hoy, pero qué difícil es. Ahora, ojo, el perdón no está peleado con la prudencia, ¿eh? No está peleado con la prudencia. Hay gente, hermanos, a la que yo volvería a ayudar, claro que los volvería a ayudar con un plato de comida, en una enfermedad, pero prestándoles plata, yo no les vuelvo a prestar plata. Y no quiere decir que no los perdoné, es que el perdón no está peleado con la prudencia. Y desgraciadamente hay gente que es un modus vivendi, la mentira y el préstame y familiar que se está muriendo, de veras, sí, yo te ayudo, vamos a verlo, ¿en qué cuarto está? Es que no dejan pasar, a mí sí me dejan pasar. Bueno, es que no me lo pueden prestar, ¿ven? O sea, desgraciadamente la gente, mucha gente, viene, por ejemplo, a las iglesias, vamos a ver qué saca, a ver qué se le va a ayudar, a ver qué se puede llevar de acá. Ni modo, me dijo un pastor una vez, Paulino, es parte del show. Es parte del show. Pero la prudencia no está peleada con el perdón. Si tú ya sabes que alguien roba, no lo dejes solo con las ofrendas. No, eso sí, eso sería, no, ya caer en un descuido mayúsculo, ¿no? Pero estamos hablando del perdón. ¿Qué hago? Primero, no debo esperar, en el caso de las relaciones aquí interpersonales, a que mi hermano se dé cuenta de lo que hice y lo admita para perdonarle. Aunque yo no sea el que lo ocasionó y el que yo no sea el culpable, y aunque ni siquiera lo busques para mostrarle su error, perdónalo. Perdónalo. Gálatas 6 nos dice que si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando qué cosa, que a ti te puede pasar igual. Entonces perdónalo. A veces hay gente que ni siquiera tiene la capacidad, y no lo digo por ofender, que ni siquiera tiene la capacidad de darse cuenta cómo ofende. Perdónalo, deja pasar la ofensa, no te va a pasar nada. Entonces, como decían los antiguos, mi mamá decía, por hacer tal cosa no te va a caer un pedazo. No te va a caer un pedazo por dejar pasar la ofensa. ¿Ya? Perdona. Y pues básicamente, estoy como ordenando mis pensamientos para decir algo más, pero como dijo el hermano Arjona, sería redundar, sería mejor actuar. ¿No? Jesús le gusta que... Bueno, sí, ven, hemos estado hablando acerca de las falacias. Y el argumento es cierto, a Jesús le gusta que actuemos y no que hablemos. Evangelios de Gonzalo de Arjona. No es el caso, pero hay una realidad ahí, ¿no? Entonces ¿qué hacemos en caso de cuando nos encontramos en el pecado? Pues bueno, confesar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios, nuestra comunión se ve afectada cuando estamos en un pecado. Si se acumulan más, se va poniendo peor. Se va poniendo peor.
¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque te vas a empezar a endurecer. Y ese es el problema. Que tu corazón comience a endurecerse y que empieces a pensar que tú sí tienes derechos, tú sí puedes hacer tal cosa, los demás no, pero yo sí. Y eso no existe delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Entonces es por esa razón, en cuanto a los unos a los otros, porque Dios me lo manda, porque Jesús así lo mostró a través de esta parábola. Que Dios fue amplio en perdonar y que por lo tanto, como un resultado de haberle conocido a Él, nosotros debemos perdonar también con esa misma amplitud. ¿Vas a estar enojado unos días? Sí, vas a estar enojado unos días. Depende también del tamaño del golpe, ¿no? Pero siempre dependiendo de Dios, buscando deshacerse de aquellas cosas que obstruyen el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Y con eso terminamos este bloque sobre la confesión. ¿Alguna pregunta o comentario? Por favor. Te vi como decidida, ¿no? Iba a comentar. Nada más estaba pensando que por más fuerte que pueda ser la ofensa, o sea, comparar con el momento de la crucifixión de Jesús y él mismo dijo, perdónanos, que no saben qué hacer. Exactamente. Y hay alguien que dijo esa misma frase, estructurada de otra forma, años después, antes de morir. Esteban, bueno, entonces, sí, es lo que digo, hay cosas que son, que pues depende, ¿no? O sea, depende del golpazo en la vida, va a costar más trabajo, más tiempo, sobre todo más tiempo, llegar a perdonar, pero pues el perdonar es hacernos, que Dios nos haga libres de una situación. O sea, hay gente que nos controla a control remoto, valga la redundancia, hasta solo con su presencia. Del momento que esa persona pasa, viene o la ves, algo cambia en ti. Está controlando. Dios quiere hacerte libre de eso. Y esa es la razón de por qué debemos perdonar, aunque nunca venga a pedir perdón. Y es difícil, repito, es dificilísimo. No estoy diciendo que sea así de, ¡ay, qué fácil! No, es complicado. Pero es importante para la vida cristiana, por supuesto que lo es. Por supuesto. O sea, totalmente empiezas a hacer otro tipo de pecado que empieza a estar en ti, a crecer la amargura, el rencor. Yo digo porque en personal lo hacía, me costaba mucho trabajo y me quedaba con eso muchísimo tiempo. Era una persona que muy sentida, muy orgullosa. Pero ahora decido no hacerlo. Ahora hay algo que cuando me pasa algo, tengo que perdonar, como dice usted, yo ya no espero que la persona, sí, como dice usted, no es fácil, a veces pasan días en que uno está orando, uno está poniéndose en manos de Dios, pero hay algo que sucede que es algo de verdad como mágico, que de verdad sí, cuando ves a esa persona, de verdad, no sé, digo, ¿dónde está lo que sentía? Y hasta no te dan ganas de arreglar las cosas, pero claro, es porque te dejas llevar por el... Sí, claro, exacto. Claro, recuerden que Hebreos, por ejemplo, nos dice que cuidado porque brota alguna raíz de amargura, ¿no? Es la mera raíz y va a crecer y va a dar un árbol que nos va a ocasionar mucho, pero mucho daño. También un consejo de Pablo en Romanos, ¿no? En cuanto dependa de vosotros,
estar en paz. ¿Te acuerdas? Me dieron, en una ocasión estaba predicando precisamente sobre Romanos y ese versículo. Estaba enseñando, no estaba predicando. Y a la hora de las preguntas y comentarios, alguien dijo, ¿no? Me llamó tanto la atención su interpretación. Dije, ¿cuántos cristianos andarán por la vida así? Obviamente, pues se tuvo que corregir en el momento. Porque este hermano decía que en cuanto dependa entonces de mí, o sea, si yo no lo perdono y entonces, o sea, como que depende de mí, o sea, yo me llevo la gloria porque en el momento que yo decida perdonar, o sea, no digo me llevo la gloria, es la idea, así de, y entonces cuando yo lo voy a liberar en algún momento a través de mi perdón. Dije, hermano, no, estás leyendo el libro del Mormón, ¿cuál Biblia? En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. No está diciendo que depende de ti, que si lo liberas, que si lo perdonas, que tú eres el dador del perdón. Otra cosa completamente, pero el consejo, no vamos a disertar ahorita sobre eso, pero el consejo es eso, ¿no? Estar en paz con todos. Dios les bendiga.